Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy en Ale Valero Presenta les tenemos un episodio que hemos preparado con mucho cariño, muy interesante, sobre Egipto mágico y sus maldiciones. Espero les guste, quédense, está muy interesante. Nos vemos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Ale Valero Presenta, su podcast entre valeros y yoyos. Y el día de hoy Estamos con Octavio, con Héctor y con Misha. y con la buen genio. Sí. Ya empezó, así que Sí, quédense claro. para que vean todo lo que va a hacer. Bueno, el día de hoy, como ya les dijimos en el intro, tenemos preparado un episodio que va a tratar sobre el Egipto mágico y Ajá. las maldiciones. Sí. Es muy breve, o sea, es un resumen, digamos, ¿no? Es como, más que un resumen, es como darles un intro sobre todo lo que esto implica, porque es mucha información, es demasiada información. Demasiadas cosas que tú dices, a ver, vámonos, ¿no? Con calma, o sea, mejor me voy a la universidad a tomar una licenciatura en egiptología. Son muchas cosas, es mucha información, entonces sí, no, tratamos de ser muy sintéticos, ¿no? O sea, ciertas cosas para que más o menos tengan una idea de por qué, ¿no? ¿Por qué es Egipto mágico? ¿No? ¿Por qué muchas cosas que cuando lo vayamos viendo van a decir, ah, mira. Ok, pues entonces empecemos. En el antiguo Egipto, toda la comunidad practicaba la magia de una u otra forma. Creían firmemente en Heka, que era el poder de la magia. De hecho, Heka no es el poder de la magia. Heka es el término que utilizan para magia. Bueno, pero bueno... Sí, y ya es el poder en sí mismo. Te presento al autor para que se lo discutes. Pero bueno, o sea, sí, yo lo entiendo así, o sea... Pero así lo manejan, ¿no? Pero bueno, sí, es en sí misma, ¿no? Sí, Heka es la magia en sí misma y es el poder. El faraón era el mago supremo. Para poder salir de la tumba y aparecer en el mundo de los vivos y llevar a cabo su venganza, existían una serie de fórmulas mágicas que se encontraban en el libro de los muertos. No. Cuyo nombre correcto es el libro para salir a la luz del día. Bueno, un poco como eso, el libro para salir a la luz del día, lo que nosotros conocemos como el libro de los muertos, está basado en lo que es el papiro de Ani. Ani era un escriba egipcio de la 19ª dinastía, y el papiro en sí no es un libro de maldición para que el difunto regrese a la vida para vengarse de quien haya profanado tu tumba. No, es una serie de reglas, es un manuscrito, es una guía, vamos, para que sea el muerto el que esté cruzando todas las 12 puertas las puertas de las 12 horas, que son las que tiene que cruzar para entrar a la Maat, que es la sala donde está Osiris, donde se pesa su corazón. Sí. Donde es juzgado a través del peso de ese. Por eso se llama el libro de la luz del día. El libro para salir a la luz del día. El libro para salir a la luz del día, sino que prácticamente es como un renacimiento de que, ok, mueres en este mundo, pero renaces en el otro mundo, porque ella, en vez de sembrar toda tu vida el trigo para tu faraón tu faraón aquí, vas a sembrar el trigo toda la eternidad para Osiris. Es en serio. Esa era la eternidad para los egipcios. Ok, no me gusta. Sí, la de hueva. Bueno, entonces continuamos. Los egipcios que practicaban magia se denominaban Hekau. Sí, bueno, pero iba a decir, eso no implica que no hubiera maldiciones en las tumbas. No, sí, pero eso lo vamos a decir más adelante. Sí, Ajá, sí, aclarando. Sí, no, porque además, de hecho, en Egipto las maldiciones era el pan nuestro de cada día. Sí. Ok. Qué divertido. Sí. Tenemos que el Heka es la magia o el poder de la magia. Y a los que la practicaban se les llamaba Hekau. No, nada más para aportar esto de los nombres. El Heka también era el epíteto para muchos nombres, no solo de sacerdotes, sino también para dioses. Por ejemplo, a esta Isis, que los egipcios llamaban Aset, porque Isis ya es el término griego, se le llamaba Heka Uret, que significa grande en magia. Sí, eso sí, también lo leí. Bueno, se decía que la magia, ¿no? Ese poder que te da la magia se almacenaba en el estómago o el abdomen, si quieres, ¿no? Y como se sabe que el prana es lo que tú generas y lo que se tiene en el hinduismo. Esa fuerza vital, esa energía, que es el prana, es como el haka que se almacena en el
Es tu ki, hermano. Pues era una de las... Imagínate. También era como una de las sustancias anímicas que tenía el cuerpo humano según los egipcios. Ajá. Era igual como el ak, que era el alma, por así decirlo, que tomaba forma de pájaro a la hora de cruzar el inframundo. Pero que también estaba asociado con otra entidad anímica que no me acuerdo cómo es un término en egipcio, pero era la sombra, porque el ser humano no puede existir sin la sombra, pero la sombra tampoco puede existir sin el ser humano. Y eran dos entidades que, si bien existían por separado, eran indisolubles. Y eso de la sombra te lleva a pensar en Jung, ¿no? O sea, Sí, también dices que, o sea, bueno, sí. a lo que me refiero es todo está conectado. Todo está conectado. Bueno, no, pero las personas entre más leen, más aprenden, más conocimientos tienen, más tienen de dónde sustraer ciertas cosas que le dan sentido a lo que piensan. Claro. Es a lo que me refiero. Bueno, el Heka puede ser absorbido por otros seres o magos rivales. O sea, ese poder lo podía absorber cualquier otro ser o bien otro mago. Te chupaba la bruja. Te chupaba la bruja. El mago es más temido por lo que puede hacer, que es consecuencia de lo que sabe. O sea, no le tenían miedo porque sabía mucho, sino por lo que se podía hacer, por todo lo que sabía. Pues, como cualquier mago o brujo del mundo, ¿no? Sí, pues sí, ¿no? Ay, pero la gente a veces piensa, no, o sea, el común, ¿no? Piensa que cualquier, por decirte, cualquier hechicero te puede hacer lo mismo. No, va a ir directamente proporcional o sea, directamente al conocimiento que tenga. O sea, si es un mago primerizo o un hechicero primerizo, pues su magia no va a ser gran cosa. Entonces, sí es con quien vayas, ¿no? A quien acudas. No, y de hecho también por eso en el antiguo Egipto eran muy importantes los libros o los papiros. Por eso sí, es un frego. De hecho, entre los cargos más grandes está el Herihep, que era el sacerdote lector principal, que era el que se encargaba del cuidado de los papiros. ¿Y por qué esto era importante? Porque los papiros tenían todos los hechizos para hacer todo tipo de cosas. Porque para los sacerdotes, en la vida común del antiguo Egipto, iban las personas por amor, por envidia, por celos, o sea, por todo. Detente. Bueno. Detente. Ok. Para el mago y para el pueblo egipcio, el mundo invisible estaba conformado por una multitud de genios, de espíritus y de demonios, siendo un mundo tan real como inmaterial para ellos. Claro. Se piensa que muchos eventos, pues sí, ¿no? Sigue siendo una cuestión que se sigue pensando, ¿no? O sea, yo creo que sí, ¿no? Cada vez hay más personas que piensan que no solamente existe esta realidad o este mundo, sino hay otros mundos. Pues, según su concepción, todas las culturas han tenido esa ideología de que existen diferentes planos existenciales. Un axis mundi. Sí, pero yo creo que sí existe esa tendencia a verlo como algo muy lejano. Sí, existe otro... Sí. O sea, hablemos de los católicos. Bueno, ¿sí? No, el infierno es algo que a lo mejor cuando me muera, si no me arrepiento, me voy. Pero también los demonios son entidades que están presentes en ti y por lo tanto, que están presentes en este mundo y por lo tanto... presentes en el mundo, pero no presentes en ti. Entonces, sí, ellos piensan... porque eso lo creen cierta parte del cristianismo. Los católicos no creen que un demonio esté en ti. No, pero ¿por qué ahí están los exorcismos? Eso es porque tienes una posesión. No me refiero a que tú seas un demonio per se, sino... No. Cuando tú tienes una posesión es cuando necesitas un exorcismo. Pero digamos que lo que es el grupo de los católicos no creen que tú tengas demonios en ti. Nada más porque... por estar así, no, pero... No, como se creen otros. O sea, si tú eres una persona que toma mucho, es que tienes un demonio ahí. Sí. Si tú eres una persona que come de más, es que tienes un demonio. Pero el punto es de que se cree que estas entidades, tanto buenas como malas, existen y interactúan con el ser humano en su vida diaria. Si nos vamos al catolicismo de la Edad Media, está... pero yo no estoy hablando de la Edad Media, está hablando del aquí y el ahora, ¿no? Por eso decía... pero ahora... catolicismo.
¿Y qué no existe el catolicismo aquí y ahora? No, sí, pero tú dices, es algo que no existe en el catolicismo. Ahorita. No, yo por eso yo lo estoy situando en el aquí y en el ahora. O sea, en el aquí y en el ahora. Aquí y ahora ya nos vale un poquito. Exactamente. Sí, o sea, ya hay cosas que no estás, pensando tanto, ¿no? Sí, no. Pero a la vez existe toda una... ¿Qué será? Un movimiento, ¿no? En el que se está tratando muchas personas de entender todo eso y darle la relevancia o la importancia, ¿no? O sea, no solamente existe un plano, no solamente existe un mundo, hay muchas más cosas. O sea, ya hay una apertura diferente a todo eso, más allá de las religiones y toda esa situación, ¿no? Ay, esto es todos los días, no, todos los días que grabamos. Bueno, luego que estábamos, ¿por qué se me olvidó? De la magia y sí. Ok, algunos lugares como las grutas, el desierto, los flujos de agua son peligrosos porque los entes malignos acechaban en ellos, o bien entidades en forma de serpientes. Okay. Entonces eran lugares que había que evitar, ¿no? Sí. Para poder... pensé que ibas a decir algo. No. Para poder librarse de estos demonios se hacían amuletos con fórmulas mágicas con los que se pretendía mantenerlos alejados. A veces los demonios o los mensajeros de los dioses eran enviados por brujos y hechiceros. ¡Qué mala onda! Existían rituales mágicos para evitar la visita de los fantasmas. Ay, ahora que hay tantos fantasmas. Uno de ellos era empleado contra los espectros, animales dañinos como serpientes y escorpiones, e incluía un remedio empleado en Europa para alejar a cualquier ser maléfico, incluso a los vampiros, que no es otra cosa que el ajo, que se mezcla con cerveza y después se rocía por la noche sobre la casa. Y así protegías a los habitantes de visitas no deseadas. O bien se podía rociar sobre una tumba para evitar que el difunto pudiera moverse a su antojo. ¿Otra vez cómo? O sea, ¿cómo se hace? Mezclas ajo y cerveza y lo rocias sobre tu casa. Perfecto. Perfecto, se arma. Ahorita. Sí. Ya lo sentí así como que... Es que a mí me choca que venga la gente sin anunciarse. Lo odio que venga la gente sin anunciarse. Salvo que sea una emergencia, ¿no? Obviamente. Pero si nada más vienen así a anunciarse de ay, vengo a platicarle sobre X cosa o vengo a promocionarle tal cosa. No, me enoja mucho. No vayan a creer que es antisocial. No lo vayan a creer. ¿Tiene tiempo para hablar de nuestro señor Cthulhu? Exacto. Ay, eso sí, como es odioso. Cuando todos los que vienen... Afortunadamente aquí no nos pasa. Aquí no nos pasa, pero en la Ciudad de México... es odioso esa parte. Qué horror, aquí también, los hemos visto. Hasta en los edificios te tocan. Sí, no. Son insistentes. Pero no, yo no soy así de nada hacer. Pero bueno, pero eso voy a hacer, voy a mezclar. Entonces dijiste ajo con cerveza y lo voy a rociar sobre la casa. Perfecto. Ya no te voy a dejar desperdiciar ni la cerveza ni el ajo. También encontramos un hechizo que debe realizar un sacerdote lector para alejar a quien quiera dañar a un niño. Que dice algo así como: sal, tú que has venido de la oscuridad, que has entrado sigilosamente con la cara vuelta, con la nariz hacia atrás, y que has fracasado a la hora de encontrar lo que venías a buscar. Sal, tú que has venido de la oscuridad, que has venido a acechar a este niño. No dejaré que lo beses. Has venido para hacerle callar, no voy a dejar que lo silencies. Has venido a hacerle daño, no dejaré que le hagas daño. Has venido a llevártelo, no dejaré que te lo lleves. Órale, qué intensos, ¿eh? Los demonios ejercían su... Oración contra Michael Jackson. Oración. No, contra Michael Jackson, o sea, te damos la lista de todos. Sí, Marcel Massieu y déjenlo así. Los demonios ejercían su poder maléfico, causando enfermedades al apoderarse del cuerpo de la persona que cayera bajo su influjo. También podían hacer actos de presencia ante su víctima, provocando un estado de temor, de pánico, que podía conducir a la enfermedad. Ahora bien, estos demonios o los mensajeros de los dioses son enviados, bueno, eso yo lo había dicho, ¿no? Por los brujos, y para ellos hay que crear los amuletos.
¿Para enviarlos o para defenderte de Para ellos? defenderte de ellos tienes que Ujú. crear los amuletos. Por ejemplo, había amuletos que no eran para defenderse de ellos, pero eran, por ejemplo, para las mujeres lactantes. Les hacían amuletos con esa forma precisamente de una mujer lactando, Ajá. para que las mujeres pudieran producir más leche. Órale. Entonces digo, bueno, ese es un tipo, porque hay un montón, ¿eh? Sí. Sí. Para evitar que cualquiera pudiera usar los ingredientes para las pociones o para fabricar hechizos, todo eso era oculto. Era oculto de que se vendía bajo la mesa, o sea, por decir, solo los magos y bueno, y los escribas y todo eso. O sea, no conocían sabían los dónde ingredientes conseguirlos. ni dónde conseguirlos, Ah, ni ok. nada. O sea, lo trataban de Sí, mantener lo más... era algo muy regulado, Ajá. y muy controlado por los sacerdotes. Por los sacerdotes. Ujú. Ujú. Y por ejemplo, aquí Pues viene sí. algo perdón. No, pues sí, porque eso, primero, no permite que haya más sacerdotes de los que Debe de haber. no debe de haber, pero ellos consideren suficientes. ¿De qué O sea, que el estamos mismo hablando? gremio no se expanda más de lo que ellos. O deja Y- tú de los sacerdotes, sino que cualquier chusma del pueblo se entere de Exacto. de De todos todo. los ingredientes y toda la... Y hagan cosas Sí, que no tienen que exactamente. hacer como ahora. Sí. Ok, esto es interesante. Muchos hechizos de amor que aún se utilizan hacen uso de fluidos corporales. Ahí les viene a la mente muchas cosas, ¿verdad? Básico, sí. Por lo tanto, ahora vemos el agua que de lo... calzón. Sí. Ahora vemos que el origen de este tipo de encantamiento se remonta a miles de años atrás, ¿no? Claro. William Petrie, conocido egiptólogo, publicó en una monografía 270 tipos diferentes de talismanes. No inventes. Pero a esos 270 se han agregado todavía muchos más. O sea, no crees que son los Ajá. únicos que existen. No. Él los clasificó de la siguiente manera, en 5 categorías. 1, los Homopóticos, los homopóticos. Los homeopáticos, que se basaban en la ley de la semejanza, representan las cosas sobre las que se quiere influir. Ujú. Los dináticos, que son amuletos que proporcionan algún tipo de poder. La mayoría de los talismanes que había sobre las tumbas eran de este tipo. Ujú. Ok. Los temáticos, dije temáticos porque empieza con K, Sí. que son amuletos de propiedades para los difuntos. Luego los profilácticos, que son amuletos diseñados para proteger. Ujú. Y los teofóricos, vinculados a los dioses. Representan a las figuras divinas o algún elemento de su culto. Ahora, diferenciemos lo que es un amuleto de un talismán. La palabra amuleto proviene de otra árabe que significa llevar. Suele ser un objeto natural que a veces se lleva como ornamento, al que se le atribuye propiedades protectoras. Ujú. Por su forma, el material que se usa para hacerlo, su color y su origen. Los amuletos suelen ser elementos procedentes de la naturaleza, ser elaborados con elementos procedentes de la naturaleza a los que por su forma, color, etcétera, se les atribuye una relación mágica entre el elemento en sí y aquello a lo que se parece. Ejemplo, las conchas y los caracoles, porque se parecen a los órganos sexuales femeninos. Se empleaban como talismanes específicos de fertilidad. Ok. Las conchas se usaban también contra el mal de ojo. Ajá. Las garras y los colmillos se empleaban como amuletos protectores, y todavía en la actualidad, ¿no? Como amuletos protectores Sí. o para otorgar a sus propiedades la fuerza y el valor. Ujú. Los materiales los materiales que dice que se sudaban, ¿no? Que se utilizaban para la elaboración de talismanes eran desde minerales y metales empleados en orfebrería. Eran igualmente por ejemplo, metales como oro, la plata, Ujú. que para los egipcios era considerado como oro blanco, el electro, que era una aleación de oro y plata, Ujú. y el cobre. Entre las gemas y los minerales se valoraba la cornalina, el lapislázuli, la turquesa, los granates, Ujú. la amatista, cristal de roca, la calcita y la obsidiana. Ujú. La magia es una fuerza neutra, por lo que como se puede emplear para preservar y Para crear, bien, sí. puede emplearse para destruir, para atacar, para denigrar o para anular la voluntad de otros. De hecho, sí, incluso bueno, en el plano terrenal, pues sí, obviamente los sacerdotes son los usuarios de la magia o de la jeca por excelencia.
pero los dioses también utilizan la magia constantemente, tanto para el bien como para el mal, para tener sus propios motivos. Y algo, algo que sí quería decir es que la magia podía no ser efectiva si no tenías un elemento que era fundamental y muy importante. No sé si vas a hablar del Ren. No. Ah, bueno. ¿Qué es eso? Del Ren, que es el nombre. El nombre. Ah, sí lo leí, pero no lo tengo. Ah, bueno. Sí lo leí. Del Ren. El nombre era fundamental porque también era considerada otra esencia anímica que tenía el ser humano y las cosas. De hecho, hay una leyenda en la cual Isis tenía envidia del dios Ra porque el dios Ra tenía un nombre oculto que no había sido pronunciado desde la creación. Entonces lo que hace Isis es tomar la saliva del dios Ra y la transforma en una serpiente, y cuando el dios pasa por su viaje, la serpiente lo muerde y la serpiente, al no ser una creación de Ra, no se puede curar y le duele. Obviamente crea la serpiente con el Heka, con la magia. Entonces Isis le propone curarlo bajo la con la ¿cómo se llama? La condición de que le revele su nombre, para que ese nombre revelárselo a Horus, a su hijo, y así él pueda dominar el cosmos. Sí. Es muy interesante eso. Y de hecho, justo ahorita que también mencionabas el libro de los muertos, el nombre era algo sumamente importante incluso para las cosas. Para cuando en el libro de los muertos de Annie, está enfrente de la puerta de la doble verdad. El dios Anubis le pregunta, porque por cada una de las puertas le tenía que preguntar, pero le pregunta el nombre de la puerta, el nombre de la hoja de arriba y el nombre de la hoja de abajo, y se la tenía que decir. Se las tenía que decir de memoria, porque si no, no podía pasar, y los guardianes de cada puerta se lo fregaban. O sea, hay muchas amenazas, oye, no inventes. Bueno. Sí, gacho. Sí, está gacho. Sí, y ¿qué te iba a decir? Que del nombre, también en el nombre estaba inscrito el poder creador mismo para los egipcios, porque si en un conjuro, ya sea bueno o malo, no se tenía el nombre de la persona, era completamente ineficiente. Sí, cierto. Porque hay una ¿cómo se llaman? Bueno, ¿vas a hablar ahorita de las maldiciones? Voy a seguirle. Bueno, tú me avisas para las maldiciones. Sí, porque no me quiero adelantar. No, está bien. Aquí es donde entramos a lo que ya estábamos diciendo, que es la magia nociva, que es la que es para dañar. Maldecir es desear un mal a alguien invocando una fuerza mágica o sobrenatural para que materialice ese mal. O diciendo improperios también, pero también. Eso es muy común. Existen otras maldiciones que invocan a la justicia y el poder divino, buscando un castigo justo contra alguien que escapa a la justicia humana, algo como una retribución o una forma de defenderse de aquellos que atacan el orden establecido por la creación. Los sacerdotes, igual que bendicen, pueden maldecir. Claro. Entre las instrucciones de un ritual de execración, sí, que es la condena, ¿no? La condena severa, sí, se puede leer algo como esto que voy a leer, que espero que no la tengas. Traté de no poner una que me habías leído. Dice, si me dices, me dices. Yo te digo. Escupe 4 veces sobre él, pisotéalo con el pie izquierdo, hiérelo con una lanza, mátalo con un cuchillo, ponlo sobre el fuego y escupe sobre él muchas veces mientras está en el fuego. Órale. O sea, que va a ir Sí. Más o menos. Y es curioso porque justamente ahorita que estabas hablando de los amuletos, de que tenían estas formas, por ejemplo, el de las mujeres para lactar necesitaban una mujer para amamantar. Estos textos de execración se ponían en una figura humanoide. Sí. Que se rompía y se enterraban sus restos en la arena para hacer efectiva la maldición. Y no solamente era para una sola persona. De hecho, hay textos de execración que dicen al amorreo, al babilonio, al semita, al judío. Sí, no, ¿qué onda, O sea, sí, porque
era para condenar a grupos enteros. De hecho, hay uno muy curioso porque se la pasa diciendo a todas las personas que sean que sean nocivas, por así decirlo, para el reino. Aquel que hace mal, aquel que pelea, aquel que se embriaga, aquel tú destrúyelo, aquel que se la pasa diciendo todos. así, diciendo a todos los que sí. Los que él considera. Los que él considera. Ok. Sobre ese tema de las figuras, se han encontrado más de 1000 figuras en todo lo que han encontrado, ¿no? Sí, más de 1000 figuras y textos de execración. Más de 1000, imagínate. Pues es que era. Yo creo que y son las que se han encontrado. Sí, son las encontradas, todo lo que se perdió. Sí. Pero sí, yo creo que era del diario, ¿no? Sí. Ahora mira. Me la va a pagar. Ay, sí. Un ejemplo de conjuro de destrucción es este. Entraré en tu vientre como una morisca y lo veré desde dentro. Le daré la vuelta a su cara para que se convierta en la parte de atrás de su cabeza. Doblaré sus pies hacia atrás desde los talones. Todo lo que diga será inútil. No será escuchado. Su cuerpo se quedará sin fuerzas. Le temblarán las rodillas. Soy Horus, hijo de... ¿Horas? Horus, ¿no? Hijo de Isis, ajá. No, de Isis también. Eso suena a una maldición muy mala o a una muy buena canción de reggaetón. No me digas eso. No me digas eso. Dime que no. Sí, ese sí, o sea. Hay que hacer un programa de adivine la maldición, adivine maldición o reggaetón. Trae una cantidad de maldiciones. Esto es producto de muchas lecturas, de cosas documentales, de muchas cosas y de libros. Y hay un libro en especial que a mí me gustó mucho, me llamó mucho la atención, que se los vamos a dejar en la descripción. Y en ese libro viene una cantidad de maldiciones que dices, ay, no, a ver, esta está muy larga, está muy larga. Y justamente yendo con, bueno, volviendo un poquito, porque sí tengo que volver con esto del nombre para explicar la que era considerada la peor maldición para los antiguos egipcios, es que el nombre era tan importante porque con el nombre, si tu nombre no era olvidado y era pronunciado en rituales específicos, tu cuerpo o tu alma recibía el alimento necesario para seguir viviendo hasta el final de los tiempos. Así era considerado para los egipcios. Entonces, ¿cuál era lo peor que le podías hacer a una persona? ¿No nombrarla? Olvidar su nombre. Olvidar su nombre. Y eso es algo que los egipcios le dedicaron a las personas que eran odiadas. Por ejemplo, hay dos que tengo bien en concreto, que es Akenatón y la reina Hatshepsut. Que Hatshepsut fue la primera reina mujer egipcia. Y de hecho hizo un muy buen trabajo. La bronca es que su hermano, que siguió en el trono, pues no le tenía así que digas mucho cariño. Sí, y ahí fue donde se encargó de cincelar todos sus nombres de todos los murales que pudo para condenar su alma a esa maldición, a aparecer en la nada. Y lo hicieron con Akenatón, y ¿no? Akenatón lo hicieron porque este cuate pues, se metió en una bronca, hizo todo un cisma por querer meter el monoteísmo. Un solo dios. ¿Sí? Que era el dios Ra. O el dios Atón, para el caso. Y por eso desde el último faraón de su dinastía y los otros 5 que le siguieron, o sea, a empezar a borrar todo. Tiraron sus monumentos, sus figuras, todo lo hicieron que una cosa pudiera para no funcionó, ¿verdad? Porque todos podemos hablar de Akenatón. Es que hubo cosas que se salvaron, cosillas así. Sí, y ya. Por ahí tenemos, por ejemplo, a Tutankamón, que es hijo de Akenatón. Ajá. Que de hecho el mismo Carter supo de su existencia por un anillo. Un anillo que encontró casi de chiripa, que dijo, pues es que aquí hay un faraón que no aparece en las listas reales, o sea, ¿qué pasó? Y por eso se obsesionó con encontrar su tumba hasta que de plano, pero fue por una pieza suelta, porque lo borraron de todos lados. Pero para eso... Pero ese es el chiste. ¿Sí? O sea, y para eso estudian, ¿no? Para poder encontrar todo aquello que por una otra... Fue chiripa. Bueno,
Como muchas cosas en la vida, déjame te digo. Bueno, y yendo con este tema de las maldiciones, también, aunque es algo que en los medios es muy común, sobre todo en las películas, ver que justamente en la entrada de la tumba está la maldición y la fregada. Bueno. Ahorita entramos a eso. Ahorita entramos. Se quedan en suspenso. Cuando la magia para maldecir y execrar salió de los templos, se popularizó y se convirtió en una manera fácil de dar rienda suelta a la ira, el rencor y la animadversión de la gente común. Recordando lo hablado de los fluidos corporales, su poder puede ser... Sí. No, iba a decir... bueno, sigue con lo de los fluidos. Su poder puede ser usado tanto para lo bueno como para lo malo, no nada más para lo malo. Bueno, de hecho... Puede ser bueno o malo, el mismo hechizo según según, por ejemplo, el agua del calzón, pues depende. Depende de quién, si tú la estás preparando o tú te la estás tomando. Fíjate que te dio un agua de calzón. Por ejemplo, la saliva de una persona puede ser usada para influir sobre ella. Ahora bien, no solo los fluidos... ¿corporales? Ajá, espérate. Se me fue el labio. Aerolíneas bigote. Ya. O sea, no solamente los fluidos, a veces solamente algo muy personal. Ok. Una prenda muy personal. Algo relacionado con la persona. Ajá, era suficiente. Aunque no tuvieras el fluido, si tenías esa prenda, con esa prenda podías tener el mismo resultado que con los fluidos. Sí, era un catalizador para hacer mucho más efectivo el hechizo. Entonces, obviamente, ya hablando de la gente común con esa información empezó a hacer más cosas. Utilizando eso. Los fluidos o los... Y de hecho, esto también esto de la popularización, vamos, de las maldiciones, no por hacerlas populares, sino por hacerlas del pueblo, vino a raíz del helenismo en Egipto. Porque entonces Alejandro Magno, pues, crea Alejandría, se pone la dinastía helénica, que son los ptolemaicos en Egipto. Muchos escritos egipcios van a Grecia y se transcriben al griego. De hecho, ahí que se crea el Corpus Hermeticorum, que es toda una serie de textos sapienciales egipcios, pero que también, sinceramente, los griegos le metieron el estoicismo, el platonismo, el socratismo, le pusieron su cosecha. Sí lo mezclaron mucho, sinceramente. Sí. Pero a lo que voy es que muchos rituales que ni siquiera tenían que ver con maldiciones, los griegos los convierten en rituales de maldición. Y incluso hay una maldición, esta la voy a leer ahorita, donde se ve el sincretismo entre el helenismo griego y el egipcio, que es el mezclar a Tifón, que es esta bestia mitológica con la que Zeus pelea, con Set, que es un dios malvado, el que mata y descuartiza a su hermano Osiris, y el que acá entre nos pues trata de violar a Horus. Uno de los ritos, sí. Ok, entonces no me la sabía. Salud. Ok, a ver. Y Horus se sale diciendo, no, dice, yo dije no homo primero, así que no cuenta. Ay, pues, no, bueno. Es está tomado del papiro Leiden London, que es como del siglo III antes de Cristo. Okay. Que dice: esta es la invocación que debes pronunciar ante el sol. Yo te invoco a ti que estás en el vacío, terrible, invisible, poderoso, Dios de dioses que te encargas de la destrucción. Oh tú que odias un linaje bien establecido. Cuando tú fuiste expulsado de Egipto y fuera del país, fuiste nombrado aquel que destruye todo y es inconquistable. Yo te invoco, Tifón Set. Yo realizo tus ceremonias de adivinación para invocarte por el poderoso nombre en palabras. Ven a mí y aproxímate, y destrúyelo a él o a ella con hielo y fuego. Él me ha hecho mal y ha vertido la sangre de Tifón a la de él o a ella. Por eso hago estas cosas. Ándale. No, pues imagínate, si ya en esa época estaban así, ¿qué te extraña ahora? Y este es un hechizo, una maldición para infligir catalepsia. ¡Qué terrible! ¡Qué crueles! Ok, bueno, sigamos. Hablemos de algo que les va a encantar: los amarres. Es un conjuro para hacerse amar por una persona, ¿verdad? Todos lo sabemos. Es magia maléfica, porque se trata de anular la voluntad de una persona, de hacer que su pasión nazca en ella de una forma
pues desproporcionada, ¿no? Ujú. Donde no va a encontrar ni sosiego ni descanso, ¿no? No va a tener paz. O lo que en WhatsApp se conoce mandar packs. El hechizo se inscribe en una tablilla de plomo. Este hechizo, este amarre, se escribe en una tablilla de plomo. Ujú. El metal empleado en muchas operaciones de la magia más oscura, incluidas las de maldecir, obviamente. La forma de hacerlo es fabricar una imagen de la persona desnuda, atada por la espalda, arrodillada, y sobre cuyas extremidades se escribe el nombre de los demonios que atormentarán a la persona hasta que ceda a los deseos del operador. La víctima es entregada a los hijos del caos y la oscuridad. Si no cede al castigo, o sea, si no Si no cede el castigo. sí, puede ser la muerte o la locura. Órale. No, ninguno está padre. Bueno, si quieren decir algo sobre el amarre. No, pero qué denso. Fíjate. Y se quejan de los amarres de ahora, pero si desde cuándo vienen. Pues sí. O sea, la gente ha estado loca desde siempre. Sí, exacto. queriendo que alguien la quiera a fuerzas. A productos, sí. Ajá. O sea, vaya que querer anular la voluntad de la persona para que te quiera. Ay, qué enfermo. Eso les pasa por raparse. El mal de ojo. Vamos con el mal de ojo. El mal del ojo es una creencia corriente, o sea, muy común, que algunos ojos tienen un poder perverso. Ujú. Sí. La mirada maligna destruye el ganado, los objetos y a las personas, en especial a los más débiles, que son los niños, o las mujeres embarazadas. Es creencia común que el poder del ojo malo se dispara por la envidia. Sí, te ves que hasta todo el mundo, los santeros, todo el mundo dice que lo peor es la envidia, ¿no? Ujú. El ojo malo, la mirada que enferma y mata, proviene de animales y dioses, pero también de personas. Había una frase a finales del periodo griego que decía: que el mal de ojo no te vea. ¡Qué Es que feo! sí, la envidia es algo que hasta puedes sentir, o sea, sí puedes así como... Sí, luego no la sientes. Luego sientes ese, ay, ¿por qué se puso tan pesado el ambiente, no? Sí, pues por eso, ¿no? Ajá. Ahora, hacen mención de que la madera, hasta el día de hoy, es un material que absorbe la fuerza negativa, Ujú. que se irradia de una mala mirada. Ujú. Entonces, uno de los amuletos contra el mal de ojo es el ojo de Horus o el de Ra. Ujú. También las representaciones de El ojo manos. venado. En el mercado de Sonora. Las representaciones de manos, ya sea la mano de Atum, que es un talismán para el mal de ojo. Ya ves las manitas así. Ese es digamos que de la cultura judía, ¿no? O de la cultura... Esa manita, ¿no es de la cultura judía? Bueno, También hay una están manita judía, relacionados, sí. ¿verdad? Ajá. Están muy Sí, que están muy relacionados, pero sí. Sí, no, hay Sí, una sí. manita de la Ujú. cultura judía que también... Ese amuleto ese me gusta. O sea, así el amuleto... Ahora sí que su diseño me gusta. Está chido. Está chido. Ahora bien. No sé para qué funciona, pero me gusta su diseño. Te protege. Sí. Todo este asunto de las maldiciones se volvieron populares después de que se llevó a cabo el hallazgo de la tumba de... Tutankamón. Claro, que ¿Qué? fue en 1922. Que de hecho tiene su antecedente, porque no fue el primer hallazgo egiptológico Ujú. de una tumba egipcia que tuvo así cosas extrañas. Porque Sus mismos pelos le ocasionaron. en 1881 hay un hallazgo de una tumba en Tel El Bahari de un granjero que se llamaba Ahmed, que pierde una cabra, o sea, a la de Moisés. La cabra se le pierde en una cueva, el cuate maldiciendo su suerte baja, y se encuentra todo un tesoro con quién sabe cuántas momias, eran creo que más de 50 momias, y dije, de aquí soy papá. Ajá. Se fue con sus hermanos y empezaron a vender de poco a poco las cosas ahí en el mercado. y pues obviamente las autoridades se dieron cuenta, fueron a hablar amablemente con Ahmed y sus hermanos. Les pusieron la madrina de aquellas. Traducción, una golpiza de aquellas. Ajá. Eran 30 momias. Las que se rescataron porque pues se van al lugar y se hace todo un trabajo de recolección del lugar, y entre las momias estaban faraones tan importantes como Ramsés II y Seti I,
Seti I pues, supuestamente fue este faraón que mandó asesinar a los niños judíos. Supuestamente. Lo que parece raro es que cuando toman estas momias y las embarcan para llevarlas al Cairo, los fela, que son los granjeros o la gente común de esa región, empezaron a hacer una procesión a ambas orillas del río. Las mujeres empezaron a gritar y los hombres empezaron a disparar sus rifles, sus armas al cielo, como una procesión mortuoria de despedida de los reyes. Y pues eso, obviamente, ya ves cómo es la prensa amarillista, que dicen, no, y ahí surge lo que es esto de que fue las maldiciones de las momias o todo el poder de las momias los que hicieron todo esto. Y eso va agarrando fuerza justamente hasta que sucede lo de Tutankamón. Qué loco. Sí. Fíjate. No, bueno. Sí. Ok. Bueno, también sí, no quería dejar de mencionar que para los europeos y también para el Islam, Egipto siempre significó ese lugar mágico, ese lugar donde había magia oculta, antigua, y eso viene desde el periodo romano. Sí. Porque desde que está Cleopatra Neotea o Cleopatra VII es derrotada y Egipto se vuelve una provincia romana, las creencias egipcias y cultos egipcios, algunos se llevan a Roma. Por ejemplo, en la zona del Lacio se vuelve muy popular el culto a Isis, pero los cultos egipcios o la magia egipcia era algo reservado únicamente para los nobles. Pero después de muchos años, la magia egipcia o las creencias egipcias pasa lo que aquí pasó con la llegada de los españoles. Uh-huh. Se vio como algo absurdo, algo burdo, algo primitivo. Uh-huh. Y ni siquiera estamos hablando de la Roma cristiana, sino que hay hay un diálogo que escriben sobre una conferencia de los dioses donde le dicen a Zeus que cómo es posible que los egipcios le adoren cabezas de perros. Si dicen, tú que eres cabeza de perro, ¿cómo vas a ser Dios si nada más puedes ladrar y que la fregada? Y Zeus le responde, pues sí, está malo que hagan eso, pero espérate tantito, tan chavos. O sea, bájale, tan chavos. ¿Por qué desestimar luego las creencias de otros? Toda la vida. O sea, déjalos en paz. Era Plutarco de Queronea el que escribe esto. Ajá. Entonces, pues ya yendo un poco más con la historia, en el 380 fue Teodosio que vuelve el cristianismo la religión oficial, y entre el 390 y 466 hay un cuate llamado Eusenio de Atripa, que es un obispo allá en Egipto que pues que hace lo que cualquier obispo haría. O sea, ¿manipular a las masas? No, destruir los antiguos papiros, los textos, los monumentos egipcios, porque eran cosa del diablo, eran cosas de los demonios. Claro. Y si a eso le agregas que luego llegan los musulmanes también con el afán de fregar todo, pues se pierde todo y todo esto de egipcio, todo lo de Egipto faraónico se vuelve aún más misterioso, aún más oscuro. Ajá. De hecho hay ¿cómo se llama? En el 639, en el califato ortodoxo, Al-Aziz Uthman, que era el hijo de Saladino, propone incluso destruir las pirámides porque eran monumentos paganos, y lo único que lo impidió fue que era demasiado costoso. Híjole, gracias al cielo, Pero durante toda la Edad Media y durante tanto pues cristiana como los budas que destruyeron, exactamente. Sí. Al final de cuentas es que en ese entonces no tenían dinamita. Sí, gracias a Dios en ese entonces no tenían dinamita, porque sabes que los budas con la mano en la cintura los destruyeron, ¿no? Y eran unas cosas, más allá de las creencias, era un monumento. Era una cosa preciosa, ¿no? O sea, sí, más allá de que creas o no creas en esa religión o en esa forma de ver el mundo, no hay que irnos contra el Islam, porque los habitantes de la región que también son que
que también profesan el Islam, apreciaban mucho esos monumentos. Claro. Era algo suyo. Son los radicales. Eran los radicales, Sí, sí. fue el ISIS. El ISIS, sí, son las facciones radicales de una creencia, ¿no? No puedes condenar a toda creencia. Sí, exactamente. No. Sí. Bueno, entonces lo que quiero llegar es que regresando, el cristianismo y también el musulmán nada más valoraba a Egipto por sus textos sagrados. El cristianismo por el Éxodo, por lo que escribe de Moisés, lo que pasó con Josué. De hecho, se llegó a creer que las pirámides de Egipto eran los graneros que hizo este José. Los de las vacas gordas y las vacas. Sí, se llegó a creer eso. Qué loco. Pero justamente, y viendo un poquito con esto de la magia egipcia. Paréntesis, vayan a ver José el Soñador, está Carlos Rivera. A todas las que nos gusta como canta Carlos Rivera, sí, cierto. vayan a ver la obra. Vayan a ver la obra de José el Soñador. El Soñador, donde sale Carlos Rivera. Ya, regresemos. Con eso de la magia egipcia. Hoy vamos a cobrar por el comercial. Bueno. Ojalá. Mira, Patrocínenos. José el Soñador. Véanos más bien. No, pero es que sí es un artista que nos gusta mucho y que no nos importa hacer el comercial. No. Sí. Lo que hace el cuate es bueno. Lo hace muy bien. Sí, lo hace muy bien. Sí. Pero ya, en la Edad Media surge en Europa lo que es el polvo de momia, que es cuerpos, cadáveres de momia triturados que se bebían supuestamente para curar curar todos los males. Imagínate. Pues es como la última. ¿Y no se morían? No, pues no sé, yo creo que no. La última vez que encontraron una tumba, que fue hace como 2 o 3 años. O sea, actualmente sería fue como en el 2019 o 2020, no recuerdo cuál. Que ya incluso, o sea, estaba muy, o sea, ya sabía como de hecho líquido, no sé cómo llamarlo. Pues el caso es que adentro de la tumba era un líquido negro así medio viscoso. Entonces ya estaba la gente. ¿Extraterrestres? No, déjate eso. La gente ya estaba así como que, bueno, o sea, ya estaba diciendo, bueno, ¿y cuánto cuesta para podérmelo tomar, no? O sea, ¿cuánto le puedo poner? Ajá, ¿a quién me dirijo y cuánto le pongo para echarme un traguito de hecho, eso? en el mercado negro, sí. En el mercado negro sigue habiendo el consumo del polvo de momia, porque se sigue creyendo en muchos lugares. Y de hecho, esto, bueno, ya no. ¿Qué polvo de momia es? O sea, cualquier polvito del. No, pero deja tú. Justamente, alejándonos un poquito del antiguo Egipto, esto genera un mercado negro de exhumación de cuerpos, los envejecían, de cuerpos así de recién muertos, los envejecían para triturarlos y te lo vendían como polvo de momia. ¡Ay, qué horror! Y la gente pagando las millonadas, ¿no? De hecho, durante el siglo XVII era muy común que la nobleza europea compraba tumbas supuestamente no abiertas, porque hay falsificaciones de sarcófagos egipcios, y en grandes eventos sociales abrían los sarcófagos y para ver a las momias, y ya pues ahí las empezaban a triturar para que se las fueran bebiendo. ¡Ah, qué loco! Y lo que se me hace muy curioso, porque esto empieza esto empieza por lo menos desde el siglo XIV, y durante toda la época de la Inquisición española y demás, que estuvieron bien sobres de creencias paganas, nunca se les pareció raro el pueblo. Lo único que dijo la Iglesia Católica es, pues no creemos que funcione. O sea, debe de emitir una opinión más de no estén comiéndose los muertos, no sean cabrones. Sí, no, y de hecho, ahí voy a salir al quite, al quite de mis compas mesoamericanos. ¿Cómo fregos condenas la antropofagia de los mesoamericanos? Claro. Cuando el problema de momia es antropofagia. Claro, es lo mismo, es otra. Sí, o sea, la coca, la mastiques o la inhales, es coca. ¡Salud! O sea, bueno, pero lo que voy es que gracias a esto, el antiguo Egipto no era algo ajeno, y sobre todo para la época del descubrimiento de Tutankamón, no era algo ajeno para la sociedad europea, era algo que causaba mucha curiosidad. ¿No? Y justamente por la expedición napoleónica a Egipto, que perdieron con los ingleses, que los ingleses también, ¿cómo decirlo de manera amable? Políticamente correcta. Sustrajeron algunas piezas del antiguo Egipto para llevarlas amablemente al Museo Británico. Claro.
para Es que compartir el había conocimiento con los demás. En Inglaterra se dio mucho La egiptomanía. La egiptomanía y la exploración, ¿no? Exactamente. O sea, el explorar el mundo, el conocer. Bueno, también era bajo esta lógica colonialista Claro, de decir, claro. nosotros somos tan fregones que en un museo tenemos a todo el mundo. Claro. Sí, literal. Sí, Sí. pero Por eso siempre vamos a apoyar al arqueólogo que fue a recuperar textos mesoamericanos. Sí, eso es bueno. Grande. Eso es bueno. Ok. Entonces, siguiendo No con... vamos a mencionar su nombre porque no queremos. porque sinceramente ni me acuerdo, pero No, pero lo podríamos buscar, pero Sí, no, o sea, no. No. en una googleada sí lo encuentro. Sí. Bueno, a ver, volviendo a las maldiciones y cómo se hicieron populares, que, bueno, ya teníamos el antecedente, ¿no? Sí. Este antecedente y De luego que- viene lo de... Ajá. Sí, bueno, el antecedente y el hecho de que Egipto era popular en Europa. Muy popular. Bueno, pues resulta que el inspector de antigüedades El inspector Gallet. No, de ya, Egipto, perdón. Arthur Weigel, desaconsejó que se entrara en la cámara sepulcral de Tutankamón bajo un peligro de muerte inminente para los profanadores. Eso fue lo que él dijo. Él les dijo, o sea, pueden entrar, pero bajo su propio riesgo, porque aquí dice que se van a morir. Sí. Por decir. Así, ¿no? o sea, Así, eso es lo traduciéndolo que... acá ajá. sencillo, No, ¿no? no, no. Entonces eso... Bueno, iba a decir, y eso ni siquiera yendo por maldiciones o la fregada, sino que sí había habido muchos peligros al entrar en cámaras selladas. De hecho, hay algo que se llama aire viciado, que es hasta Claro. cierto tipo venenoso. De hecho, cuando No, es venenoso. Es venenoso, sí, es venenoso. Cuando Carter apenas ni siquiera abre el sello de la tumba de Tutankamón, pone una vela para ver, porque no sé qué Algo necesitaba o sea, iluminar, ¿no? No, el efecto, El efecto que del aire. en el fuego. Ah, ajá. ok. Ahí se ve si Lo el aire podía estaba ver. Si es sí. tóxico o no es tóxico Exactamente. para Los las canarios. personas. Exactamente. Ah. los canarios, sí, sí. pero hazte cuenta. Qué Bueno, loco. esto se suma, o sea, lo que dijo... Iba a preguntar algo antes de que continúes. Es una pregunta idiota, pero... Tú hazla. Ajá. Sí había sí existen trampas, o sea, sí de presionan una pieza mal y flechas envenenadas y piedras y... En la ¿Nada? tumba de Qin Shi Huangdi, el emperador chino, quizás sí. No vas a Ajá. saber porque no se ha abierto, pero en Egipto, no. No. En serio no hay nada de eso, ¿no? No ¿Y hay en nada de... Mesoamérica tampoco? Bueno, el peligro radica en que las estructuras ya están más fregadas que Que se te pueden vienen abajo. deplomar. Sí. Pero nada planeado, o sea, no No. es- Pero sí había cámaras secretas. No. ¿Y esas Ya, cámaras sí. secretas no tenían un mecanismo especial seguridad? y escondido para abrirlas? No, tenía una pared falsa. Nada más era eso. Sí. O sea, nada más ¿Por qué? usa planta barroca ¿Por y qué ya. nos quitas de nuestra Ni mente? tabla roca eran piezas de granito así sólido para decir aquí no pasas, hijo de... Ah. Pues ni tan falsa, entonces. Sí. O sea, Ah, ni pero tan no, falsa. estás contando muchos recuerdos de mi infancia bonitos. Ay, qué feo. Es que sí, se veía bien bonito. Sí. Y apriétale aquí, A ver, luego de ajá. acá, No, pero- bájale acá. Porque donde sí se sabe, bueno, hay escritos que lo sugieren que en la tumba del primer emperador chino, si hay mecanismos de trampas que si se accionan, te avientan flechas. Ay, qué padre. Ah, bueno, entonces sí hay algo Pero por el nadie ha algoritmo nadie ha sugerido. intentado comprobarlo. Es que no lo han comprobado no porque no se pueda, seguramente ya las trampas ni funcionan, sino porque el gobierno chino dice que no quiere hacerlo hasta que se tenga una tecnología tan fregona que puedan Que no analizarlo daña todo. nada. Sí. Sí, que no daña Que no nada. dañe nada, que el contexto arqueológico se procura el 100%. no, se registre prístino. Ah. Pues Y todavía actualmente falta, sí. no se puede. Sí. O sea, tienen razón hasta cierto punto, pero... Aparte de que padre. saben dónde está la tumba. Claro, Sí. claro, pero estaría padre. Pues ahora sí que no nos va a tocar saberlo, ¿no? Entonces eso es lo que está pinche. Eso o las películas tienen razón y Brendan Fraser ya la abrió. No, bueno, ya. Ok. Entonces, bueno, sumado a lo que había dicho el inspector de antigüedades, en esa época había dos escritores famosos. Uno era Marie Corelli, Y el otro... que era escritora de bestsellers, y De- Sir Arthur Conan Doyle. ¿Cuál, sí, Ujú. Bueno, que es El autor, el de creador de Sherlock Holmes. Ajá, bueno. Al conocer el descubrimiento, María Corelli
Marie Corelli envió una carta al New York Times que decía: la muerte llegará volando sobre aquellos que profanen la tumba de un faraón. Pero dice que eso lo dice un dintel de la tumba. No, espérame. Eso lo mandó ella. Sí, lo mandó independientemente de si todavía no llegamos a pasar. Todavía no llegamos. Después de esto, Doy, apoyando a su compañera, propagó que la muerte de Lord Carnarvon había sido causada por la maldición. No, pero primero... Son escritores también. No, primero hay que explicar esto. Cuando se entra a la tumba de Tutankamón, entran entre muchas personas, entre aristócratas y las personas que realmente estaban haciendo, que estaban jalando. Sí. No, o sea, los que financiaban, Sí. los que estaban realmente trabajando, el arqueólogo. Sí. Sí. No sé qué digas, el arqueólogo. Bueno, El explorador. El explorador. Era como aquí en México conocemos el director de proyecto. El cuate que con chela en mano se sienta y luego se lleva El crédito de todo. No, madre. Bueno, ok, y luego. Entran 58 personas. Entran 58 personas a la cámara. Sí. Y ahí es donde empieza lo que suscita la muerte de varias personas y dicen es que es la maldición del faraón. Ajá. Bueno, Lord Carnarvon murió 6 semanas después del descubrimiento. Bueno, hay que decir, Lord Carnarvon era el patrocinador oficial de Henry Carter. Ajá, sí, era su patrocinador. De hecho, bueno, un poquito yéndonos del tema, ahí pasó algo bien bonito que siempre es ley que te pasa en arqueología, que es la maldición de la última semana o del último día. Que es que cuando estás en una excavación no encuentras ni madres, no encuentras nada relevante, y justamente la última semana o el último día antes de terminarle lo encuentras. Encuentras algo que dices, no manches. O sea, porque ya... ¿Pero eso da más tiempo o no da más tiempo? ¿Eh? O sea, eso da más tiempo. Les entrega más tiempo, o sea, Depende del presupuesto. Ya entendí. Claro. Depende del presupuesto, sí, porque aquí generalmente te dicen, ya no hay lana, tápalo. Es neta. Y espérate para la próxima temporada si hay dinero. Exacto. ¿En serio? Sí. Pues no ves que los quieren desaparecer. ¿A quiénes? A la arqueología. Sí, Arqueología. Y eso es, o sea, diciéndolo, o sea, bueno, quieren desaparecer toda la ciencia en México, toda la ciencia de la investigación. Ya nos estamos metiendo en otro terreno. Ese es otro tema. Nos estamos metiendo en broncas más actuales. Exacto. Bueno, en el caso aquí es que ya la temporada de Carter estaba a nada de terminar y no habían encontrado nada. Y es justo, no sé si es la última semana que encuentran la escalinata que va a la entrada de la tumba de Tutankamón, y que Carter le dice a Carnarvon, no, pues eso es para ándale, y Carnarvon dice, va, si encuentras algo chido y le seguimos. Y sí. Bueno, pues para acentuar lo anterior se dijo que había aparecido un ostraco de arcilla junto a las estatuas de Ka de Tutankamón, que aguardaba la entrada a la cámara sepulcral, el cual nadie había conseguido ver, pero que se decía que en él se hallaba inscrito: la muerte tocará con sus alas a todo aquel que ose despertar el sueño eterno del faraón. Oh. Lo cual guardaba similitud con lo que Corelli había mandado al New York Times. Pero eso, a final de cuentas, todo es rumor, ¿verdad? O sea, no existe realmente de lo que apareció, ¿no? No, si hay pruebas de que había una maldición en la tumba de Tutankamón que decía, yo soy el que, algo así como yo soy el que no deja entrar la arena en estas cámaras. Ok. Y ya. Pero nada más. No, ya nada más. Sí. O sea, no. O sea, sí, porque es esta, ¿cómo se llama la chica? Corelli. Corelli, también justamente es la que dice que ella tenía un texto árabe que, pues, bueno, que muy antiguo, que mencionaba justamente la tumba de Tutankamón, que dices, a ver, ¿cómo que tenías un texto que menciona a un rey que también fue borrado de la historia y que nada más supieron de su existencia por un anillo? Exacto. O sea, sí, inflaron la maldición. Sí, sí estaba muy inflado. Pero son escritores, a final de cuentas. Eso se dedican a crear y a imaginar y a venderlos. Fantasías. Y es que supuestamente ocurren cosas muy extrañas que están a la par de la muerte de muchos de los protagonistas de esta historia. En el caso de Carnarvon, es que cuando muere hay un apagón en el Cairo, que es donde él murió, porque él estaba en Egipto. Okay.
y que supuestamente justo a la hora que murió su perro, que estaba en Inglaterra, dio un alarido así totalmente de miedo. de miedo, no, una De dolor, de dolor, sí, y muere dolor. el perro. Ah. Es falso. Eso es un complot. Es un complot. Es un complot. En el lado. Ok, bueno. Para esto se dice que... Esperen, ya me perdí. En el Imperio Antiguo, a partir de la Cuarta Dinastía, aparecen maldiciones contra los profanadores de tumbas. Ey, sí. El va del difunto, halcón con cabeza humana, podía ejecutar por sí mismo a los profanadores agarrándolos por el cuello como a un pájaro y quebrando su cuello. Pero eso no pasó, nadie murió así. El egiptólogo francés Henri Sotas comienza su carrera militar, pero decide abandonarla y dedicarse por completo al estudio de la lengua y civilización egipcia. Sus estudios sobre las distintas maldiciones las da a conocer en un libro llamado... ¿Dónde está? La preservación de la propriété funeraire. Légitime ancien. Avec les reclus. Bueno, es una obra que trata sobre la preservación de funeraria, de todas las cosas, propiedades funerarias de lo que es del antiguo Egipto, también lo que son las fórmulas para mágicas y todo eso. Okay. En su obra abarca desde el Imperio Antiguo hasta la época tardía. En ella hace su clasificación de las maldiciones y sus formas. Diferencia dos partes fundamentales en todas las maldiciones: el anuncio de un delito y dos, la amenaza de un juicio o de una sanción contra el profanador. En el reino antiguo era común las maldiciones hacia los profanadores de las mismas. Sí. Comenzaban con: en cuanto a toda persona que perturbe esta tumba, o en cuanto a toda persona que haga algo malo contra esta tumba. Así empezaban, ¿no? Sí. Bueno, no necesariamente, pues, pero sí tenía esas palabras. Justamente aquí tengo una maldición que es tomada de un dintel de la tumba de un funcionario de la sexta dinastía, o sea, del Imperio Antiguo de plano, que es un funcionario llamado Meni, que, porque va en egipcio antiguo, así que agárrense. Lo bueno es que tenemos gatos, y si algo nos enseñó la momia es que los gatos pues nos protegen de las maldiciones. Semsumeni Irjedef Hemes Iref Emukefau Iref Herta Iritifikef Irnunesep Iritifikef Irnescher Udhaf. ¡Qué miedo! Órale. No sé qué dijiste. Que suena muy feo, pero, que suena muy chido, pero significa algo así. El mayor de la casa, Meni, dice: cocodrilo en el agua y serpiente en la tierra contra aquel que hiciera algo contra esto, porque yo no le he hecho nada en su contra. Dios lo juzgará. Y eso mismo lo nombra aquí de la dinastía cuarta, o la cuarta dinastía. Sexta. Esta lo dice en la dinastía cuarta, y dice: quien haga algo malo contra nosotros o destruya esta tumba, que sea comido por los cocodrilos, hipopótamos, leones, serpientes y escorpiones. Sí, es que es toda ¿cómo se llama? Ay, se me fue la onda bien bonito. Otra vez hay líneas bigotes. Sí, se me fue la onda bien bonito. Pero bueno, pues eran la fauna nociva eran los depredadores de ese lugar. Pueden decir, eran los animales también relacionados. No, y era una cielo, no, de tierra. ya me encontré, ya me acordé, era un lenguaje, ya me encontré. Era un lenguaje figurativo es que cocodrilos y serpientes, animales que te hacen daño, pues es en sí desear el mal, desear que te que algo te va a pasar. No precisamente que te vaya a fregar un cocodrilo, pero sí que te pase algo malo. Claro. Luego hablan de la tumba de Ankh-Mahor, dinastía sexta. En ella, una maldición hace alusión a los profanadores. Les advierten que si hacen algún mal en ella o que penetren, el mismo Ankh-Mahor les agarrará como un pájaro, de modo que teman ver a los espíritus radiantes transformados en aves, y quienes estén sobre la tierra teman ver a un espíritu radiante. O sea, esto hace referencia a agarrar al Ba, que también es esta entidad anémica que se transforma en ave y que es la que pasa por el inframundo. Es como: Ba, voy a tomar tu arma y la voy a
Le voy a hacer lo que Misha le acaba de hacer a Héctor. Lo que Misha a mis Ahora dedos. aquí hay algo bien interesante. Había maldiciones obscenas. Sí. Las maldiciones obscenas podían ser emitidas por el rey, la nobleza o el pueblo llano. El castigo que sufría el profanador consistía en ser violado por un asno, el animal que los antiguos egipcios asociaban con Set, dios de la muerte y del caos. Sí. Y eso tiene que ver un poquito con esta leyenda que te dije, y es que los egipcios eran una de las sociedades con más libertad sexual. O sea, podías acostarte con todos y con todo. De hecho, incluso... Con todo, literal. Sí, el bestialismo era muy común en el Antiguo Egipto. Ay, no me digas. Salud. Pero... Welcome to Tijuana. No, pero... Bienvenido a Tijuana. No voy a decir nada. A nuestra primera dama canica. Bueno, ¿y luego? Pero había algo que era inviolable. Bueno, sí, con todas las letras de la palabra, era algo que no se podía, que no se permitía, que es que un faraón, que podía estar con hombres y mujeres según quisiese, él no podía ser penetrado. Porque el ser penetrado era un acto de sumisión. Sí. Y al ser penetrado, una persona dejaba automáticamente de ser faraón, o si se comprobaba que había sido penetrado, no podía ser faraón, aún siguiera en la línea de sucesión. Esto viene a partir de un mito en el cual cuando Set en el desierto, pues después de pelear con Horus lo vence, pero Set ya tenían varios intentos de destronar a Horus, que era su sobrino, para pues él ser el rey del cosmos. Entonces, después de pelear, dio un plan y dice, no, pues vente para acá, carnal, te invito a una cenita. Va, Horus cenan, se emborrachan y todo, y entonces Horus se duerme, y Set se duerme atrás de él haciendo cucharita. Y le aplica le aplica el puaj. El puaj. Pero supuestamente el vacío legal fue de que hay una versión en la que nada más se estaba masturbando y nada más se lo echó, u otra que lo hizo en sus muslos de Horus, y por eso no hubo penetración. Hubo penetración como tal. Qué loco. No sé, como hay hay un segmento que tomaron de un stand-up de Franco Escamilla, que es muy bueno porque dice que le está diciendo, no sé si un profesor o un veterinario, o sea, que entre los perros no hay homosexualidad, ¿no? O sea, que sí hay animales con homosexualidad y que sí hay esas cosas, pero que entre los perros no. Entonces dice Franco Escamilla, pero pues yo he visto perro sobre perro, ¿no? O sea, dice, sí, pero no lo hacen por homosexual, lo hacen por dominio, porque así marcan y así hacen la sumisión de los demás, y así se establece el macho de la manada. Y Franco Escamilla, pues eso me suena a pretexto. Eso me suena a que es algo que diríamos todos los que estamos aquí presentes. Un poco así. Para no admitir lo que realmente sentimos, así que... Exactamente. Cuando hay masculinidades frágiles. Exacto. Bueno, pero volviendo un poco a esto, es por eso que se entiende, bajo esta acepción se entiende esta maldición de que pues un burro te va a poner... Te va a dar hasta para llevar. Exacto. Ajá. Ok. Sí. Bueno, entonces realmente todo gira en torno, o sea, lo que nosotros conocemos, o sea, sobre las maldiciones y qué te va a pasar, eso realmente es mentira. ¿Cómo? O sea, porque está cimentado en mentiras lo de que si profanas una tumba y te... sí, como se piensa, como lo ves en las películas. Sí, más sin embargo, sí existía la cultura de maldecir. Sí, sin duda. Y de que no debías de profanar una tumba. Ajá. Que es curioso porque los mayores profanadores de tumbas egipcias fueron los antiguos egipcios. Los mismos egipcios. ¿En serio? En serio. Porque obviamente las tumbas de sus faraones eran sagradas. Ajá. Pero las tumbas de dinastías de hace 1000 años, de hace 500 años, ¿a quién le importaban? Que no reconocían. Que ni reconocían ni nada. Y de hecho, muchos egiptólogos han reconocido que justamente estas tumbas llenas de oro, porque hasta eso la de Tutankamón era un faraón X. Un faraón bien X, así que
que digas poderoso y que la frega. No, o sea, realmente. Pero era un niño. En el estándar del Antiguo Egipto no fue tan relevante. Ajá. Y aún así es la tumba más famosa. Porque se encontró prístina. Bueno, entre comillas, porque la saquearon 2 veces, pero fue en el tiempo antiguo y creo que el faraón que le siguió, que era Ay, se encargó de rellenar la tumba y se volverla a sellar y esconderla. O sea, sí, o sea, por eso hubo tanto por eso cuando la abren, cuando la abren estaba prístina. O sea, no había sido abierta después de haber sido rellenada. Qué bueno. Porque no nos pueden rellenar. Yo no quiero que me rellenen nada, muchas gracias, Las cuentas bancarias. Pero a lo que voy es que si comparamos a la tumba de Tutankamón con cómo esperáramos que estuviera la tumba del ¿cómo se llama el cote que hizo la pirámide la más grande, Keops? De cómo imaginamos que hubiera estado llena de oro esta tumba, o los tesoros más, que hubieran, ¿no? O sea, en teoría mucho sería, más, o de faraones más icónicos como Ramsés, Seti, la fregada, mucho más. Pero lo que pasaba es que había momentos de crisis en el Antiguo Egipto donde esas tumbas eran un salvaguardas, era su guardadito, iban, las saqueaban y Era su Pemex. Era su Pemex. Era su Pemex. Era su caja chica. Era su caja chica. Ya con eso se desasolaban, porque incluso muchos faraones, obviamente no de sus dinastías, pero de la dinastía pasada o de muchas dinastías mucho atrás, iban y las saqueaban para tener dinero cuando ya de plano no había nada en las arcas. No tenía nada en las arcas. Qué loco. Sí. Por eso yo decía que rellenaban las cuentas. A mí me gusta, o sea, sí me gustó esa frase de, oye, yo no te he hecho nada, no seas cabrón. Sí. O sea, no seas cabrón. Espérate, carnal. O sea, eso, te digo, todavía es de compas. Sí, todavía es de compas, pero yo no voy a tener tumba porque, digo, yo voy a optar por la cremación, pero sí me hubiera gustado ponerle, pues si yo no te he hecho nada, ¿por qué saques mi tumba? ¿Por qué el agravio? ¿Por qué el agravio? Si no, yo creo que si tuviera mucho dinero yo sí me dedicaba, o sea, no me cremaba y se hacía una tumba con un montón de cosas. Con un montón de cosas. Bien divertida. Un mausoleo ahí. Un mausoleo. Con trampas. Y maldiciones, trampas, todo. Y nada más para que cuando lleguen encuentren toda tu colección de gatos. Oye, sí. El ataúd de Ale y un friego de burros. Sí, de todo. No, pero déjate eso, o sea, toda la colección de cosas. Todos los gatos de cerámica, de todos los gatos que yo pensé de peluche. Que no, sí, como un demonial, o sea, si eso toda una colección. Sí. Entonces, Ay, por lo menos está les dan padre, 1,000 pesos. me gusta. Mira, por lo menos una nota en la internet se ganan. Sí, se ganan. Yo sí algo sería poner mis huesos en un osario. Ajá. Y mandar que le echen huesos de animales, nada más para confundir a los arqueólogos del futuro. Oye, qué divertido. Eso está divertido. Para tenerlos así. ¿Cómo es que tiene mandíbula extendida, pero la de arriba no? No creo que sean tan mensos. Obviamente, okay. ¿Quién sabe? Bueno, pero es que tienen huesos de animales, están mezclados con eso. O sea, ¿qué es eso? Van a decir lo que la arqueología mexicana siempre ha dicho todo el tiempo. Es ritual. ¿Es ritual? No, pues entonces no, así no sirve, porque ya tienen la solución perfecta. Sí, es ritual. Sí. Todo lo que no entiendo es ritual. Es todo ritual hasta que se demuestre lo contrario. ¡Qué bobosón, Perfecto. Me gusta esa teoría. ¡Qué bobosón! Bueno, finalmente yo creo que para aclarar, todos los que fueron a la tumba de Tutankamón, se murieron de cosas. No, pero no todos. No todos, es que... O sea, algunos murieron, pero murieron... Sí, o sea, las muertes pudieran ser... se pueden explicar. Llamarlas, mira, o sea, se achacan curiosas, pero tienen una explicación. Sí. Bueno, lo que pasa es que... ¿qué es esto? Lo que pasa es que hay que entender primero el pleito que tenía Conan Doyle con la prensa. Porque se da a conocer en esto de la tumba de Tutankamón, y es un boom mediático. La gente quería saber qué onda con la tumba, y sobre todo esto de la maldición, porque esta chica, ¿cómo se llama?
La escritora. Corelli y Conan Doyle, que eran escritores reconocidos, ya habían hablado sobre esto y la gente quería saber. Y pues estaban los periódicos así bien sobres. Pero sucede que el 3 de abril de 1900... No, espérate. En 1923, justamente, Conan Doyle hace un contrato con el diario The Times para tener la exclusividad de la tumba, de que ellos fueron. Pues obviamente todos los demás periódicos dijeron, no, ¿cómo es esta fregada? Y Arthur Weigand, del diario Daily Mail, le recuerda a Conan Doyle en una carta que la tumba, que el profanar la tumba del faraón le traerá maldición y le traerá muerte y la fregada. Entonces muere Conan Doyle, se muere Carnavor. Ajá. Se muere Carnavor, el cuate el patrocinador. Y es el boom, dicen, no manches. O sea, sí tiene razón. Es real la maldición. Y hubo 8 muertes de los 58 cuates que entraron a la tumba. Así que muy efectivo Tutankamón, pues no fue. Pero se explotaron. Son más muertes, ¿no? O sea, yo la son en total las que se le achacan a la maldición de Tutankamón. Son si no mal recuerdo, como 13 o 14. Un número. Pero esto por personas de que se muere una de las chicas que estaba ahí y su padre se suicida y le achacan a Tutankamón y yo digo... ese ya no cuenta, ese no es tuyo. También no es tuyo. También tú. Y también en los primeros años, cuando se hicieron los préstamos del Tesoro de Tutankamón a varios museos, muchos cuates que eran directores de museo que firmaron esos préstamos también murieron. Pero no en el momento y también un poco ya estaban bien rucos, así que... Pero la cuestión es que los hechos que se han dado o como se han dado favorecen la creencia de que por lo menos que alrededor de la tumba de Tutankamón sí hay una maldición. Bueno, lo que es la bronca es con las personas que abrieron la tumba, porque está Carnarvon, el patrocinador, está el cuate que le hizo la radiografía de Tutankamón, que él de hecho ni siquiera estuvo en la apertura de la tumba, sino que le hace la radiografía, a los 3 días se siente mal y a la semana muere. Sí. Está uno de los magnates, un magnate de ferrocarriles, no me acuerdo el nombre, que también muere, y muchos mueren de neumonías atípicas. Uh-huh. ¡Qué casualidad! Sí. No, qué casualidad. A la madre sí era neumonía. Todo está conectado. Ya, el próximo capítulo. No, voy a traer voy a hacer tu gorrito de. Ustedes se bien, pero yo sí voy a acabar usando mi gorrito de aluminio. Por eso el dólar tiene una pirámide. Sí, ya. Y el ojo de. Con tantas cosas. El ojo de Horus. El ojo de Horus, sí, ya, con tantas cosas. Bueno, yéndonos por explicaciones menos extravagantes, Raúl Rivas, que es doctor en biología y profesor de microbiología en la Universidad de Salamanca, dio una posible respuesta a por qué estas personas murieron justamente, bueno, por lo menos las personas que estuvieron presentes en la tumba o tuvieron contacto con la momia de Tutankamón, pues perecieron. Las que perecieron tiempo después. Pues fue en un lapso de 12 años. Así digas. O sea, no fue en una semana, ¿no? No, sí fue en un rato, yo creo que hubiera sido son personas extraño. Relacionadas, como dice él, o sea, se saca o se va al museo y el director del museo se muere. Que estuviera, o sea, bueno, la del director del museo también podría ser explicado con esta, pero ahí hay más ambigüedad, porque pues no, bueno, por lo menos no he investigado si estos cuates tuvieron contacto directo con la momia, pero estos otros cuates sí, y que estuvieron en la cámara, que es lo importante. Y tiene que ver con los hongos. Sí, es algo elemental, yo había escuchado esa explicación, hace mucho tiempo, que bueno, pues todo lo que respiraron ahí y todo lo que emana la momia, pues, o sea, es tóxico a fin de cuentas. Sucede que en estos contextos arqueológicos hay muchas cepas de hongos, que es el Aspergillus, que es un tipo de hongo que puede durar milenios. La espora del hongo sin nada sin luz, sin agua, sin así nada, nada más suspendida hasta que alguien la respira para sí, como un parásito fregar un cuerpo humano, sí, exactamente.
Conan Doyle, Carnarvon, era una persona que no era la más sana del mundo. De hecho, para empezar. O sea, había tenido un accidente automovilístico, lo que le provocó varias afecciones a lo largo de su vida. Y justamente cuando estaba en la grabación que Tony hablaba en la tumba, el cuate estaba enfermo. O sea que ya cuando entró a la tumba, tenía todas las camas del infinito para que el hongo se lo fregara. Sí, por supuesto, sí. O sea, esa es la cuestión, ¿no? O sea, yo creo que sí hay una explicación. Se puso de pechito. Un poquito con esto de hongo. Y esto es nada más para las personas que estuvieron dentro de la cámara y también el que le hizo la radiografía de Tutankamón, porque al respirar estas esporas, la espora puede permanecer inerte en el pulmón durante décadas y no presentar síntomas hasta que el cuerpo se debilite. Si es un cuerpo sano, no va a tardar, o sea, sí, exactamente. Realmente no va a afectar. Hay otras muertes como el hermano de Carnarvon, que él muere en Estados Unidos al año de la apertura de la tumba. No recuerdo si él estuvo en la tumba. No, sí, él estuvo. Sí, él estuvo en la tumba, pero muere en Inglaterra. Entonces, pues obviamente se le achaca a la bestia Tutankamón, pero lo que pasa es que él tenía un problema de la vista muy severo y que no sé, en serio, revisan a sus doctores y les dicen esta fregadera, porque les dice que quizá algo de esta ceguera pues se le puede deber a infecciones en los dientes. Entonces el cuate le hace una cirugía para quitarle varios dientes y es a razón de la cirugía, de las infecciones en la cirugía, que este cuate muere. Se muere. Sí, o sea que muy culpa de Tutankamón no fue. No me completa. No creo. Yo creo que el doctor dijo, no, es que la momia, es que fue uno de los que le dio más. Fue así de no, es que él fue a la expedición. Le dijeron, ¿cómo que se murió uno de sus pacientes? ¿Se acuerdan que este cuate entró a la tumba de Tutankamón? Por eso fue. Espérense tantito. O sea, yo tampoco hago milagros. Malpraxis, no estén hablando de eso, No quiero oír esa palabra aquí. Tutankamón, sí. Es mucha magia, ¿no? Mucho pensamiento mágico. Sí. Y de ahí tomó vuelo, ¿no? Sí. La cinematografía para sacar todas las películas habidas y por haber, los libros, ¿no? Es que es justamente porque, obviamente, desde que empezó... paréntesis, la momia de Brendan Fraser es una maravilla, Pero, es una joya. Es una joya de la cultura, Sí. Lástima que fue la única. Yo he visto muchas películas serias muy buenas. Lástima que fue la única buena, pero bueno, volviendo con esto de las películas, que es muy importante, también obviamente desde que empezaron los hermanos Lumière a todo esto del cine, Egipto también fue uno de los elementos muy importantes y muy recurrentes a la hora de hacer películas. Porque la primera película que tenemos como tal de Egipto, de hecho es una grabación de las pirámides, que es Les Pirámides Bue Generalie de 1897 de los hermanos Lumière, precisamente. Y entonces justamente cuando unas décadas después, bueno, no unas décadas, sino unos años después del descubrimiento de Tutankamón, porque hubo otras películas como Le Monstre, que es de 1903 de Miles, y The Egyptian Mummy de Liebig en 1914. Justamente esta razón del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, que en 1932 Carl Freund hace la primera de Mummy, donde aparece todo esto de Imhotep y que la fregada, que es prácticamente la que vemos de Brendan Fraser, pero más antigua, pero mucho más antigua, con menos producción. Con buena producción para su tiempo. No, para su tiempo. Porque en los 40 luego siguieron puras películas de serie B de la momia, como The Mummy's Tomb o The Mummy's Ghost, que eran unas películas así. Esas sí estaban bien. Y ya, pues la que nos referimos es la del 99 de Stephen Sommers, que es la de The Mummy, que le da una nueva visión más refrescada a la cultura egipcia. Y pues nos trae otra vez la egiptomanía de todo esto, de poner como tema popular Egipto, y por lo tanto sus maldiciones, su magia, todo esto. Sí, la cuestión es que a través de los años Egipto sigue y va a continuar siendo mágico. Sí. O sea, no le vas a poder quitar eso. No, y a lo largo de los siglos lo fue. A lo largo de los siglos lo fue. Y si durante 2000 años, 3000 años, no te crecí 2000 años, que Egipto
sucumbe como imperio, como tal, que para formar parte de una provincia romana, mantuvo su aire de misticismo, de secretismo, de oscurantismo y todo eso. Sí. Lo mantuvo durante 2000 años en épocas tan canijas como el Islam, como el cristianismo de las cruzadas y todo eso. No, obviamente, ahorita que nos gustan mucho esos temas, pues no va a dejar de ser un tema recurrente. Sí, claro. Sí, exactamente. Sí, sin duda. O sea, es un tema del que hay mucho de qué hablar, hay mucha información, es impresionante. O sea, realmente sí, llega un momento que dices, ay, me voy a volver loca, no puedo con todo. O sea, incluso es una especialidad, o sea, al final de Por eso digo, sí, es una especialidad. De hecho, es especialidad en egiptología. En egiptología, o sea, sí es algo que tiene muchísimo trabajo. Es que es mucha información, muchísima. Son tantas cosas las que lees y tantas cosas a las que refieren que tú dices, ay, espérame tanto. Bájenle, vayan más despacio. Sí. No, y es que también tienes que tener ya un bagaje o tener algunas lecturas para entender lo que sigue, pues, porque dices, ay, hijo de la fregada. Sí. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Bueno, pues entonces yo creo que sería todo. Esperemos que les haya gustado. Nosotros lo hicimos con ahora sí que nos gusta el tema. Con mucho amor. Con mucho amor. Una amiga, una muy querida amiga española me había dicho, mi hermanita, Poli, que hablara sobre Egipto. Bueno, ya está el tema, amiga, mi querida hermanita. Española. Ya está el tema, espero que te guste, espero que responda a lo que querías saber. Y bueno, pues entonces es todo por hoy en Ale Valero Presenta. No se olviden de darle like, de comentar, de picarle la campanita, y de suscribirse y escucharnos por Spotify. Exactamente. Entonces, esto es todo, amigos. Yo soy Ale Valero, ellos son. Yo soy Gustavo. Yo soy Héctor. Estuvo Misha muy inquieta. Estuvo Melody. Y nos vemos dentro de 8 días. Puede ser martes, puede ser miércoles. Pero seguro nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Hasta luego. Bye.